Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video sobre los mayas que hice con un compañero. Espero que sea de su agrado. El día de hoy les vamos a hablar un poco de la cultura maya, sus aportaciones más relevantes y su filosofía o cosmovisión, es decir, la forma en la que comprendían el mundo. Los mayas. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en la región de Mesoamérica, principalmente en la península de Yucatán, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Destacaron por su escritura jeroglífica, su avanzada arquitectura, su sistema matemático y astronómico y su sofisticado calendario. Origen. No se sabe a ciencia cierta el origen de la cultura maya, pero se cree que surgieron por primera vez en el 7000 y el 2000 a.C., cuando los cazadores-recolectores abandonaron sus hábitos nómadas y crearon asentamientos más permanentes. Análisis recientes sugieren que estos primeros pobladores procedían de Sudamérica y que probablemente desarrollaron su alimento básico, el maíz, hacia el año 4000 a.C. El cultivo del maíz cambió radicalmente la trayectoria de los mayas, impulsando la explosión de su sociedad y su cultura. Estos recién llegados no se limitaron a plantar maíz, también aprendieron a prepararlo para el consumo humano con la nixtamalización, un proceso en el que el maíz seco se remoja y luego se cocina con una solución alcalina, que ablanda el maíz y lo hace más digerible. Los mayas siguieron cultivando otras verduras importantes como la calabaza, la yuca y las judías. Los mayas parecen haberse desarrollado a la par de la civilización olmeca, la cual algunos consideran una de las sociedades más influyentes en la antigüedad, e intercambiaron ideas con ella. Los investigadores creen que fue entonces cuando surgieron los ritos por los que ahora serían famosos. Al igual que los olmecas, los mayas pronto se centraron en la construcción de ciudades alrededor de sus áreas rituales. Estos avances en la agricultura y el desarrollo urbano se conoce ahora como el periodo preclásico de los mayas, entre el 1500 y el 200 a.C. A medida que los mayas fueron construyendo su sociedad, sentaron las bases de complejas redes de comercio, técnicas avanzadas de irrigación, purificación del agua, agricultura, guerra, deportes, escritura y un complejo calendario. El intricado calendario incluía 3 sistemas de datación, uno para los dioses, otro para la vida civil y un tercer calendario astronómico conocido como la cuenta larga. El punto de partida de este tercer calendario se fijaba en la fecha legendaria de la creación de los humanos, correspondiente al 11 de agosto del 3114 a.C. El calendario de la cuenta larga comenzaba con un nuevo ciclo el 21 de diciembre de 2012, lo cual dio lugar al mito de que el mundo se acabaría en dicha fecha. Es uno de los misterios del mundo prehispánico que persisten hasta nuestros días. Hasta ahora, no se ha podido demostrar de manera contundente el motivo de su declive. Han surgido teorías sobre épocas agudas de sequía, migración o guerras, aunque los estudios coinciden que a la llegada de los españoles ya habían abandonado la mayoría de las grandes ciudades. Aportes. Azul maya. Los mayas son reconocidos como grandes artistas. Crearon colores únicos como el famoso azul maya, pigmento elaborado con materiales vegetales y minerales. Este tinte es considerado un desarrollo tecnológico excepcional en la historia de la humanidad. Es una mezcla de mineral de paligorskita o atapulguita y añil. Otros colores de la paleta maya son el negro, que obtenían a base de las ollas en las que se cocinaba y que se conoce como negro de humo, y el rojo, el cual extraían principalmente de las semillas de un arbusto conocido como achiote, Pichia orellana. Simbolismos cromáticos. Una pregunta acerca del uso de los colores en la cultura maya es para qué se utilizaban. Hay indicios de que el azul maya era el color sagrado relacionado con el agua y con el aire. Se empleaba en ofrendas y para purificar objetos como los códices, que al abrirlos se les daba un tratamiento simbólico y ritual con el azul para que fueran renovados o sacrilizados. Cabe destacar que entre los mayas el azul recibía el mismo nombre que el verde, lo cual no significa que no distinguieran entre uno u otro, sino que en su conceptualización todo lo que es azul o verde se relaciona con los principios de la vida, la fertilidad, lluvia y abundancia.
En maya yucateco se le conocía como Ya'atl. En algunos casos se le otorgaba un simbolismo particular a cada color. Por ejemplo, en el artículo El simbolismo del color de las figuras del Códice Madrid, la doctora Sotelo habla de los colores azul, negro, rojo y amarillo de los elementos gráficos. El azul se le relaciona con el agua, el cielo y la fertilidad, tanto vegetal como humana. Los dioses negros se les asocia al renacer del cosmos y a la preservación eterna. El rojo se vincula con la sangre, el fuego, el sol y la energía vital, mientras que el amarillo con las semillas o el alimento. En la actualidad los colores aún son muy importantes para los mayas. Por ejemplo, algunos campesinos siembran semillas de maíz color rojo para que cuiden su milpa y sea sana. En Chiapas y Guatemala se siguen conservando técnicas para elaborar textiles con colores que dan cuenta de su identidad cultural. La importancia del juego de pelota. El juego de pelota fue un ritual religioso fundamental entre los pueblos prehispánicos. En el libro sagrado del Popol Vuh se relata la historia de cómo los gemelos Hunabku e Izbalanquep, después de varios intentos, consiguen vencer a los señores de Xibalba, el inframundo, en el juego de pelota. Avances científicos. Los pueblos prehispánicos de la región tuvieron notables avances científicos en arquitectura, pudiendo recrear luces y sombras como en los equinoccios o los fenómenos acústicos. En astronomía destacan la precisión de sus calendarios solar y lunar. Además, es muy relevante su avance en matemáticas, basándose en un sistema vigesimal y por el uso del cero, siendo la primera cultura en utilizarlo, lo cual les permitió realizar cálculos complejos y en última instancia contar hasta millones. El cero maya, además de ser un indicador posicional, también tenía un significado simbólico, representando la plenitud o la completud de un ciclo. Los cenotes entre los antiguos pobladores. Los cenotes forman parte de redes de ríos subterráneos y surgen por la erosión del suelo de piedra caliza que existe en la península de Yucatán. Fueron muy importantes para los antiguos habitantes, pues eran fuente de agua para consumo y riego. Además, creían que era una entrada al Xibalba o al inframundo. Dioses prehispánicos. Las deidades de los antiguos pueblos estuvieron presentes en todos los aspectos de la vida. Destacan a Hunabku, el padre de los dioses, Itzapna, el dios del sol y la sabiduría, y Chak, el dios de la lluvia. También son de especial relevancia Kukulcán como dios del viento y que desciende como serpiente emplumada cada equinoccio en Chichén Itzá. Itzel es la diosa de la luna, la fertilidad y el agua, y en la travesía sagrada se recrea un ritual antiguo para visitar su oráculo en Cozumel, partiendo en canoa desde Xcaret. Arquitectura. La cultura prehispánica de la región tuvo sobresalientes avances en la arquitectura, en muchas ocasiones ligados a aspectos religiosos o al movimiento de los astros en la bóveda celeste. Además, se nutrió con la influencia de otras culturas, en especial del centro de México. En la actualidad, 8 sitios arqueológicos están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad y la mitad de ellos se encuentra en México: Palenque, Calakmul, Uxmal y Chichén Itzá. Arte prehispánico. Los antiguos pobladores fueron prolíficos en manifestaciones artísticas. Se desarrollaron en campos como la alfarería, con vasijas y jarrones. También en el muralismo, como el que se conserva en el Templo de los Frescos en Tulum. Son notables los trabajos en piedra como los dinteles en relieve y estelas como las entradas en Cobá, además de los trabajos en estuco como los célebres mascarones de Cojunlich. Redes comerciales. Los antiguos habitantes establecieron amplias rutas comerciales, primero entre las distintas ciudades con gobiernos autónomos a través de los Akbeot o los Caminos Blancos, y después vía marítima. Algunos historiadores los conocen como los fenicios de América, pues sus redes de comercio llegaron hasta sitios tan distintos como Tabasco en el Golfo de México o América Central. Filosofía maya. La filosofía maya tiene una larga tradición oral y escrita. Desde los antiguos códices, que tratan de diferentes temas, se pueden rastrear las sabidurías del pueblo. Existen diferentes investigadores que se han dedicado al estudio de los códices y sus construcciones arquitectónicas. Han mostrado cómo estos estaban ligados con los conocimientos astronómicos, por lo que han detallado la profundidad de sus planteamientos. La filosofía maya no podría entenderse sin comprender los simbolismos culturales, la organización cultural, la lengua, su historia y los conocimientos astronómicos.
Si bien existe una gran cantidad de autores extranjeros y nacionales que han estudiado esta filosofía, los mayas han hecho lo propio. En la actualidad, los escritores mayas han recuperado los antiguos saberes y han escrito algunos textos de filosofía maya. En ocasiones han dado talleres. Algunos representantes de esta filosofía maya son Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sánchez Chan y Pedro Ucbe. Los escritos de la filosofía maya clásica, por decirlo de algún modo, se pueden rastrear desde los textos del Popol Vuh y el Chilam Balam, en donde se explican los orígenes del mundo. Asimismo, en sus grandes observatorios, templos ceremoniales, murales que se conservan y en los cuales las interpretaciones no se han terminado. Estas sabidurías antiguas aún se conservan en muchas comunidades. No obstante, algunas reflexiones de corte social y político se han reactualizado. Las inquietudes filosóficas expresan la lucha por el territorio, la recuperación de la cultura o la revitalización de la lengua. Estas filosofías están siempre vinculadas con la comunidad, lo que las hace muy opuestas a los occidentales, que en ocasiones se muestran desvinculadas de su sociedad y con una tendencia individualizadora. La filosofía maya se manifiesta en obras tales como el Popol Vuh y el Chilam Balam. El Popol Vuh es un libro de la comunidad. El término maya popol tiene sentido de junta, reunión o casa común, mientras que la palabra bu o u significa libro, papel o trapo, que deriva de la palabra maya un y se refiere al libro o al papel. Asimismo, el árbol de cuya corteza se hacía el papel para escribir y que los náhuatl llaman amat. En fin, Popol Na es una casa de la comunidad donde se juntan para tratar las cosas de la república. El Popol Vuh debe ser considerado como un testimonio privilegiado del pensamiento maya, el cual engloba los conocimientos enigmáticos que exponen el sentir y el saber, y asimismo representan la fuente de la sensibilización del corazón, la razón, y que explica el sentido de las cosas. Los temas abordados por la filosofía maya son la creación del supramundo, la del mundo terrenal, del inframundo y del mundo de los enanos que están en Nadir. La creación del universo y la de las cosas en la tierra eran los misterios de los progenitores. Para el maya, la divinidad es el principio de todas las cosas. Por ejemplo, el Po Uars, el Pol Vuh, que hablan del origen de las cosas del mundo, como las plantas, los animales, los minerales y el ser humano. Los pensadores utilizaban la palabra, no hacían trabajos manuales para construir el cosmos. Hacían las obras expresando palabras según fuera la obra, y esta era hecha. La palabra tenía el poder para mover las cosas, lo cual era el poder de las letras dado por Dios desde el corazón del cielo. Tepehu y Cucumats pensaban y meditaban lo que hacían. Con palabras tenían el poder de hacer cosas sobre la tierra. Tepehu y Cucumats estaban en silencio en la noche, y hablaron, pues consultándose entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensamientos. El maya es un Cuxulpinic que desarrolla el conocimiento de su preexistencia, de la existencia y de las cosas del mundo. Es un ente que domina a cada Cuxulchamem, creado por él en función de su rasgo, su hábitat, imagen, alimento y uso. El maya desarrolló su pensamiento por medio del Bectal. Utiliza cada parte de su cuerpo para orientarse en el mundo. Expone su pensamiento a partir de su existencia para darle sentido a las cosas, pues sólo así desarrolla su habilidad y le da sentido a las cosas en función de sí mismo. El maya ha podido entender el mundo a partir de su existencia material, pues ella, Chakpisbi, las cosas del mundo. El maya considera que la existencia es importante para poder Sha y ver la realidad de su entorno. Si no fuera por el cuerpo, no le hallaría sentido al mundo. Sin cuerpo, faltaría la esencia de la existencia para poder entender el mundo. Todo lo que le rodea en un círculo tiene un valor de igual de especie. La existencia es la que posibilita los conocimientos sobre las cosas del mundo. Conclusión. Los mayas son una cultura muy importante hasta nuestros días debido principalmente por sus aportes científicos, culturales y su amplia arquitectura conocida a nivel mundial como Chichén Itzá, Palenque, Calakmul, entre otros grandes centros ceremoniales donde se rendía culto a sus dioses y se le entregaban tributos para que el mundo funcionara de manera correcta.
La mayoría de sus aportes tienen gran relevancia hasta nuestros días y demuestran la sabiduría con la que contaban nuestros pueblos originarios, por lo que es importante valorar y respetar su cultura, poniéndola a la par de la cultura adquirida posteriormente con la conquista, pues ambas son igual de válidas y no deben ser despreciadas porque forman parte de nuestra historia y nos identifican como mexicanos. Eso fue todo, nos vemos en un próximo video. Adiós.